Y acá estamos por empezar un sendero invernal en Tannenboden, Flumserberg, muy cerquita de Zúrich. ¿No te podés perder lo que viene? Por aquí, por Travel and Gardening. Hoy hacemos senderismo invernal en Flumserberg, en el cantón de San Galo, a 1 hora de Zúrich. Quédate hasta el final, donde te muestro en detalle la cordillera Kurfürsten. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Paz, tranquilidad y naturaleza en su máxima expresión. Esto es lo que te fascinará de las rutas de senderismo invernales en Flumserberg. Acompañado por el sonido de la nieve crujiendo suavemente bajo tus pies y con el aire fresco del invierno acariciando tu nariz, caminarás por un paisaje invernal prístino. Las impresionantes vistas panorámicas de la zona de Spitzmeilen, la cordillera de Kurfürsten y el lago Walensee serán tus compañeros inseparables. Y durante una parada en el camino, los acogedores bancos y las amplias terrazas con tumbones te invitan a relajarte y tomar el sol. ¿Te gustaría hacer senderismo por un hermoso paisaje cubierto de nieve? Déjate seducir por Flumserberg, el paraíso invernal para los amantes del senderismo y otros deportes. Rutas de senderismo invernales en Flumserberg. La estación de deportes de inviernos de Flumserberg ofrece rutas de senderismo adecuadas para todos los niveles de condición física. Exigente o relajado, deportivo o completamente relajado. En el mundo montañoso entre Zúrich y Chur, cada excursionista invernal encuentra su propio ritmo. Yo decidí hacer 2 de las rutas más exigentes. La ruta que va desde Tannenboden hasta Prodalp y la que va desde Prodalp hasta Tannenheim. Y te voy a ir mostrando los detalles de cada una. En Tannenboden, además de esquí y snowboard, también tenés la posibilidad de hacer trineo tirado por perros y esquí de fondo, como varios restaurantes para beber y o comer algo. Ruta 1. Tannenboden-Prodalp. Maravillosa ruta de senderismo invernal con fantásticas vistas al paisaje montañoso. Después de la estación del valle de telecabina Bergjet en Tannenboden, verás al restaurante Colors y tendrás que cruzar el Kinderland y la pista de esquí para ver el comienzo de la ruta de senderismo. Cuidado con los esquiadores que vienen por la pista. Y acá estamos empezando el sendero invernal en Tannenboden, muy cerquita de Zúrich en Flumserberg. Tomás el camino ancho que pasa por debajo del Flumser, que en breve te cuento qué es. En la primera bifurcación del bosque, girás a la derecha y volvés a cruzar la pista de esquí antes de la segunda bifurcación. Después de unos 500 metros, tomás el camino de la izquierda en dirección a Grüz. Un día increíble de hiking, senderismo invernal acá en Tannenboden. Seguimos. En el camino podés ver no solo a esquiadores y snowboarders, sino que también tenés unas vistas hermosas del lago de Wallen, así como de la cordillera de Kurfürsten. Y acá estamos en este sendero invernal con unas vistas increíbles al lago de Wallen, Walensee de fondo. No te pierdas lo que viene por aquí, por Travel and Gardening. Si te está gustando el video, no te olvides de comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y decime si no está buenísimo salir a caminar, conectarte con la naturaleza. A pesar del invierno, si hay sol, también sintetizar un poco de vitamina D que nunca viene mal. Así que salí, conectate con la naturaleza, salí a caminar, hacé lo que más te guste y nada, seguimos paseando acá con Travel and Gardening por este sendero invernal de Tannenboden a Prodalp.
Al llegar al restaurante de montaña de Hrús, hice una pequeña pausa y aproveché para beberme una cerveza con limón, que en Suiza se llama Panache. Una vez que cargué baterías, comencé la caminata cruzando la pista de esquí. Detrás de la estación del Valle de Telesilla Esteli hay una corta y empinada subida a través del bosque ralo y luego comenzás a caminar por un sendero nevado y llano con unas vistas espectaculares de la cordillera de Kurfürsten. Y acá seguimos con este sendero invernal increíble. Ahora nos falta llegar a Prodalp. Acabamos de salir de Hrús y nos espera un camino hermoso hasta Prodalp, así que no te podés perder lo que viene por aquí, por Travel and Gardening. Mirá lo que es el camino. El camino es un placer y no te cansás de ver este paisaje maravilloso. Después, el sendero desciende suavemente hasta Prodalp, donde en otro video te mostré que hicimos trineo. Y acá llegamos a Prodalp, desde Tannenboden caminando, un sendero invernal increíble acá en Flumsenberg, y ahora es tiempo de empezar otro sendero invernal desde Prodalp hasta Tannenheim. No te podés perder lo que viene por aquí, por Travel and Gardening. Flumser. ¿Listo para una descarga de adrenalina? La pista de trineo de verano Flumser es un punto culminante para excursiones familiares durante el verano en la montaña de Flumsenberg. El cómodo ascenso con la telesilla Hrús para 4 personas te llevará hasta el inicio de la pista de trineo. Una vez en la cima, podrás dejarte caer en uno de los trineos seguros y resistentes a la intemperie. No te pierdas el episodio de Flumsenberg en verano, donde nos divertiremos con esta atracción. Ruta 2. Prodalp-Tannenheim. Después de terminar la ruta 1, en Prodalp decidí seguir con esta maravillosa caminata por el gigantesco paisaje montañoso del Flumsenberg. Comencé en Prodalp con un descenso constante a través del maravilloso paisaje invernal, donde pasé por senderos cubiertos de nieve, así como de bosques. La nieve empezó de a poco a ir desapareciendo y encontré un banco donde decidí descansar por unos minutos mientras tomaba unas imágenes aéreas del entorno. Si te está gustando el video, no te olvides de comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Seguí por el sendero hasta el complejo de casas de vacaciones Kafrida. La caminata continúa hasta el cruzo Mittenwald y se pasa por un pequeño bosque y se camina por la carretera llana en dirección a Tannenheim. En el camino pasé por el Apero Weissli y restaurant Hinestal y de allí terminé el recorrido en la estación de esquí de Tannenheim y me sorprendió ver que poca nieve había comparada con el fin de semana anterior que habíamos hecho trineo en la misma estación. Cordillera de Kurfürsten. Kurfürsten es una cadena montañosa en el cantón de St. Gallen, Suiza. Forman el límite natural entre los distritos de Toggenburg y Sarganserland del cantón. Son la cadena más meridional de los Alpes de Appenzell, separada de los Alpes de Glarus por el río Ses y Valensee. Consisten en una cresta de piedra caliza que corre de este a oeste, con los picos individuales formados por la erosión. La cresta se define mucho más al sur
que al norte, con un desnivel casi vertical de varios cientos de metros hacia Wallenstadtberg, y finalmente el lago Walensee a 419 metros. La vertiente sur de la cordillera fue formada en gran medida por el glaciar del Rin durante la glaciación Würm. El nombre Kurfürsten es plural e indica los picos que forman el límite histórico del obispado de Chur. Históricamente, también ha sido etimologizado popularmente como Kurfürsten, es decir, los 7 príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, que en el período medieval tardío, hasta 1648, eran 7, lo que a su vez fomentó el recuento de 7 picos principales u oficiales. Los 7 picos estándar de Kurfürsten son, de oeste a este, Selun, Flumsel, Brisi, Suestoll, Schiedenstoll, Hinterrück, Jeserück. La cuenta de exactamente 7 picos es artificial. A veces, Jeserück no se incluye ni se cuenta como parte de Hinterrück, debido a su prominencia topográfica de apenas 14 metros. Los 7 picos Kurfürsten, enumerados anteriormente, tienen alturas notablemente uniformes, con una diferencia de poco más de 100 metros. La cresta continúa tanto hacia el este como hacia el oeste, con una serie de picos adicionales entre 2000 y 2200 metros, que normalmente no se incluyen como Kurfürsten. Y después de caminar por este paisaje increíble, era hora de regresar a casa. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Bueno, y así terminamos otro senderismo invernal increíble. Empezamos en Tannenboden, acabamos de terminar en Tannenheim. No te pierdas lo que viene por aquí, por Travel & Gardening. Te dejo la playlist de Suiza aquí al lado para que veas unos paisajes increíbles de este país maravilloso.